Todo lo que soy, te lo entrego hoy. Del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Quiero contarle una ilustración. Se dice que en cierta ocasión estaba el diablo teniendo una venta de yard sale. No estamos en verano, pero usted sabe que en el verano la gente hace yard sale. Entonces se dice que el diablo también puso un yard sale. Y entre las cosas que tenía de venta en el yard sale había muchas herramientas. Y cada herramienta que él tenía un precio, por cierto, unos precios muy altos. Entre todas estas herramientas se encontraba una que se llamaba el odio. Tenía otra más grandecita que se llamaba los celos, el engaño, la mentira, el orgullo. Y tenía muchas otras más entre todas las que tenía allí, y todas tenían unos precios bien altos. Pero en una esquinita de la yard sale que tenía, había una herramienta muy peculiar que estaba separada de las demás herramientas. Y esta herramienta aparentaba estar bien desgastada, como que la había usado de una forma extrema, pero tenía un filo tremendo. Amén. Desgastada, pero con mucho filo, y tenía un rótulo bien grande que decía: desánimo. Desánimo. Alguien le pregunta: ¿y por qué esa herramienta está aparte? ¿Y por qué el precio de esa herramienta de desánimo es mucho más cara que el odio, los celos, el engaño, la mentira, el orgullo y las otras más que tenía? Y él le dice: bueno, esa es más cara porque cuando he probado todas esas herramientas, la que más me ha funcionado ha sido la herramienta del desánimo. Esa casi nunca me ha fallado. Esa es con la que he podido hacer más daño cuando la he usado. La herramienta del desánimo. Aleluya. Y cuando leemos nosotros en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, nos encontramos con una profecía, amén, que está llena de ilustraciones de principio a fin. Y usted, estoy seguro que ha visitado un cementerio. ¿Cuántos han ido a un cementerio? Todos, ¿verdad? Lastimosamente hemos tenido que pasar por un cementerio, y aunque no hemos visto los huesos en la superficie, sabemos perfectamente de qué está lleno los cementerios, ¿verdad? Están llenos ¿de qué? De huesos. Eso es lo que hay. A menos que hayan enterrado a alguien hoy, ¿verdad? Todavía tiene la carne, pero de aquí a unos meses o años eso se va a tornar en una osamenta, y lo único que va a quedar son los huesos. Gloria al nombre del Señor. Dios le presentó una visión a Ezequiel con un valle que estaba lleno de huesos por todas partes. Él miraba hacia el sur y miraba huesos, hacia el norte huesos, hacia el este huesos, hacia el oeste huesos. Era un valle rodeado y cubierto totalmente de huesos. Alabado sea el Señor, como símbolo de ¿qué? De un cementerio. Gloria al nombre del Señor. Este cementerio, hermano, estaba cubierto de los huesos, aleluya, de una nación entera prácticamente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo simultáneamente con esta visión en la vida de Ezequiel y del pueblo de Israel? Se dice que era aproximadamente el año 586 cuando Jerusalén fue citada por Nabucodonosor, y toda la gente que había en Israel y en Judea fueron llevados esclavos a Babilonia. Fueron llevados prisioneros. Los que no murieron
fueron llevados prisioneros para servir de esclavos al rey Nabucodonosor. Entre todos esos esclavos, entre todas las personas que fueron llevadas presas, estaba también el profeta Ezequiel. Él era una de las personas que habían sido llevadas cautivas, alabado sea el Señor, y el rey Nabucodonosor había destruido no solamente en las casas de las personas, había asesinado a miles de personas, pero también había destruido el templo que había construido Salomón, que era una de las maravillas que ellos se gozaban de asistir al templo, de llegar a la casa de Dios y de levantar sus manos y de adorar al Señor. Ese templo tan maravilloso que había construido Salomón fue reducido a cenizas, a escombros por este rey, gloria al Señor, que estaba avanzando, conquistando el mundo conocido. Ahora, ¿por qué será que Dios permitió que esta gente cayera en esclavitud, que estas personas fueran, aleluya, cautivas, esclavas? ¿Por qué permitió que les destruyeran el templo? Quiero decirle que aún el mismo profeta Ezequiel en varias ocasiones había anunciado, aleluya, que el pueblo se había desviado de la voluntad de Dios. Había mucha gente que se había apartado de Dios. Había mucha gente que había dejado de buscar a Dios con la pasión que antes le buscaba. Habían personas que habían dejado, aleluya, de entender y de escudriñar y de obedecer las escrituras, y muchos de ellos se habían olvidado del Dios que los había sacado de Egipto, que los había limpiado, los había perdonado, los había restaurado, y ese desvío de la voluntad de Dios los había hecho caer, gloria al Señor, en el olvido, y muchos de ellos, aleluya, era el producto de haberse desviado que los llevó a que Babilonia viniera, aleluya, alabado sea Dios, y los llevara cautivos y presos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, muchos de ellos, a pesar de todo esto, alabado sea Dios, habían tenido en su corazón el deseo de buscar de Dios. Muchos habían probado muchas cosas para agradar a Dios. Muchos habían intentado regresar a Dios. Muchos tenían, aleluya, el deseo de servirle a Dios, y muchos habían fracasado en su intento de servirle a Dios. Quiero decirle que muchas veces nosotros, en el pueblo de Dios, hay gente con muy buenas intenciones. Hay muchas personas que quieren servirle a Dios. Hay personas que quieren agradar a Dios, pero por una u otra razón, un descuido, porque no se dedicaron totalmente, el diablo los atrapó, les tiró un desánimo en sus vidas y comenzaron a retroceder en vez de avanzar. Y ese fracaso que han tenido en algún momento en su vida los ha llegado a pensar que no tienen ya más restauración. Algún error que cometieron los ha llevado a una situación donde piensan que ya no hay más esperanza para ellos. Pero quiero decirte en esta tarde que al Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros predicamos, el Dios de la Biblia, es un Dios de esperanza, es un Dios de restauración, es un Dios que quiere levantar al caído, que aunque tú te sientas que estás muerto, que estás desgastado y que ya no hay esperanza para ti, el Dios al cual predicamos es un Dios que quiere levantarte. Puedes darle un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Todas estas situaciones, hermano, crean un ambiente de derrota en muchas personas. Hay personas que han llevado a pensar que no hay más esperanza. El pueblo de Israel cayó después de esta derrota y después de que fueron conquistados. Muchos de los que estaban con vida, que habían sido llevados cautivos a Babilonia, pensaban que estaban muertos en vida. Sabía que cuando a alguien le quitan lo que más quiere, gloria a Dios, se siente como que está muerto en vida. Hay personas que caminan hoy en día, hay personas que tienen hogares, que van a sus trabajos, que van al colegio, que van a la escuela, pero por dentro están muertos, están vacíos, porque les falta la presencia de Dios que antes había en ellos. Ese brillo que produce de la relación con Dios ya no está dentro de sus corazones, y ya no es, al no estar ahí se sienten
sienten vacíos, se sienten muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Habían perdido la fe. Muchos, aunque se les había enseñado la palabra desde pequeño, al ver que habían sido conquistados, habían perdido la fe. Muchos habían perdido la confianza en Dios y en los demás. Habían perdido el gozo. Ya no podían cantar como antes cantaban. Habían perdido la paz. Habían perdido el enfoque. Habían perdido el deseo de disfrutar la vida como antes la disfrutaban cuando estaban en sus ciudades. Gloria al Señor. Este era el ambiente en el cual estaba viviendo el profeta Ezequiel y donde estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero cuando estaba, alabado sea Dios, en esas circunstancias de muerte, en esas circunstancias de abandono, en ese paradigma que tenían en su vida de derrota, Dios envía a un profeta. Dios envía a un hombre de Dios para que le abra la palabra. Dios envía a alguien. Quiero decirte que aunque estés en la derrota más grande de tu vida, o que tú sientes que estás en la derrota más grande de tu vida, Dios tiene a alguien para enviarte, para que te hable la palabra. Dios tiene una iglesia, Dios tiene algún predicador, Dios tiene alguna manera de hacerte saber que aunque pareciera que estás muerto, todavía hay esperanza para ti. Dale la mano al hermano que está a tu lado y dile: todavía hay esperanza para ti. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Todavía hay esperanza para ti. Bendito sea Dios. Cualquiera que sea el caso, hermano, Dios tiene siempre su misericordia disponible, y la misericordia de Dios está lista para intervenir a tu favor. Cuando leemos este capítulo, gloria a Dios, el verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Aleluya. Quizás tú te has preguntado: ¿será que hay esperanza para como yo soy? ¿Será que hay esperanza para la circunstancia en la que yo estoy pasando? ¿Será que hay esperanza para el matrimonio que yo estoy teniendo? Quizás dirá: en mí no hay esperanza, las finanzas están mal, mi matrimonio está mal, malos hábitos en mi vida que no los puedo romper, cadenas, ataduras, alabado sea Dios, no puedo hacer nada, y piensas que no hay esperanza y te preguntas, así como se preguntaba este profeta, alabado sea Dios: ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Alabado sea Dios. ¿Qué le quiere decir cuando dice tú lo sabes? Le está diciendo: Señor, solamente tú tienes la respuesta. Gloria a Dios para siempre. Amén. En cierta ocasión el Señor estaba predicando y los discípulos escucharon el mensaje y muchos comenzaron a irse porque la palabra que les estaba predicando era un tanto dura, porque les estaba hablando del carácter, del testimonio y de la manera que debían de vivir las personas. Muchos comenzaron a irse y Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, mira, se están yendo, ¿qué pasa? A lo mejor le estaba diciendo: tienes que cambiar el mensaje. Y el Señor le dice: ¿quieres irte tú también, Pedro? A lo cual el Pedro le responde: Señor, ¿cómo me voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque Cristo es el que tiene la respuesta para tu problema. Cristo es el que tiene la respuesta para tu crisis. Cristo es el que tiene la respuesta para la circunstancia en la que tú estás pasando. Alabado sea el Señor. Pero verdad que a veces nos debatimos buscando la respuesta en diferentes lugares. A veces nos quebramos la cabeza tratando de resolver el problema de la forma equivocada. ¿Alguna vez usted ha tratado de resolver algún problema y lo único que ha hecho es que empeorarlo? Alabado sea el Señor. Hay gente que le deben a alguien y dice: bueno, yo voy a resolver ese problema, y va a otro y le presta a otra persona para pagarle, ¿verdad? Le presta a Juan para pagarle a Pedro. Alabado sea el Señor. Y al final del día termina endeudándose aún más de lo que estaba, porque no era la solución correcta. Y muchas veces nosotros buscamos la solución en los lugares equivocados. En el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, nos dice la palabra que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de una enfermedad conocida como flujo de sangre, una hemorragia constante que había en esta dama. Y dice la Escritura que había sufrido de muchos médicos y gastado
todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice que antes le iba como peor, dice la escritura. Porque ella había probado todo, había probado los médicos, había probado muchas maneras para resolver y buscar salud en su cuerpo, pero le faltaba todavía probar una de las mejores respuestas. No una, sino la mejor de las respuestas. Todavía le faltaba probar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel, aleluya, que a la voz de su palabra la enfermedad huía. Bendito sea el nombre del Señor. Le faltaba probar al Cristo de la gloria, pero un día se encontró con Jesús y esta mujer dijo: hoy es el día de mi milagro, y comenzó a moverse en medio de la multitud. Y dice la escritura que cuando tocó la vestidura de Cristo, al poder salió de Cristo y sanó aquella enfermedad, aquel flujo de sangre constante que ella podía identificar siempre había desaparecido y quedó sana en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque Cristo era lo que necesitaba. Cristo era la medicina para aquella mujer. ¿Para qué andar buscando en otras cosas la paz, el gozo y la felicidad cuando la respuesta la tiene Cristo? Cristo es la respuesta a tu problema. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la escritura que el profeta le pregunta, ¿verdad? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes, porque Él es el que sabe todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la palabra de Dios. La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Aleluya. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Le estaba dando ¿qué? La medicina. Aleluya. Y esta palabra, hermano, de profetizar, el profeta, esto significa del hebreo navi, que significa extático, inspirado. Alabado sea Dios, inspirado por Dios. Eso significa, aleluya, la palabra navi, que es un profeta. También significa vidente, pero también significa mensajero o vocero de Dios. Un profeta es alguien que habla en el nombre de Dios, con la unción de Dios, con un llamado de Dios, un llamado específico para hablar la palabra del Señor a alguien en un momento específico. Un profeta es alguien que habla la palabra de Dios, y Dios levantó a Ezequiel para que le hablara a esos huesos con una unción poderosa. Dios quiere que, aleluya, podamos hablar la palabra con unción, con poder, con llamado. Gloria a Dios, porque cuando lo hacemos de esa forma tiene un efecto poderoso en el oyente. No importa si alguien está muerto, cuando tú profetizas la palabra de Dios, no cualquier palabra, no tu palabra personal, no lo que tú sientes en tu corazón, o que yo siento decirte eso, no, es la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, aunque alguien esté muerto, comienza a tomar vida, porque el que da vida es la palabra, alabado sea Dios, ungida por el Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Bendito sea Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta el poder que tiene la palabra, pero la palabra tiene un poder enorme. Dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. La palabra tiene un poder, gloria al Señor, de producir fe. Cuando tú hablas la palabra, la fe comienza a despertarse en el corazón de las personas. Cuando hablamos la palabra, la palabra tiene el poder de sanar al herido. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios para levantar, para restaurar, gloria al Señor, por el poder de la cruz. Bendito sea Dios. A algunos les parece locura, pero a nosotros, los que la hemos creído, esa palabra tiene el poder de Dios. Bendito sea Dios. Hebreos 11 verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra tiene el poder de crear. Gloria a Dios. Ahí donde no hay nada, la palabra puede crear. Alguien quizás se siente muerto espiritualmente, pero cuando le hablamos la palabra, esa persona tiene el poder de crear sentimiento. Un corazón de piedra que no se arrepentía por nada, que no sentía por nada. Cuando se encuentra con la palabra tiene el poder de romper los corazones de piedra. Por eso es que escuchamos testimonio de gente, hermano, que estaba perdido en el pecado, que estaba en la cárcel, como contaba nuestro hermano Will, gente que estaba en el vicio por años y años, pero cuando se encuentran con la palabra, algo sucede. Alabado sea Dios. Algo cambia en el corazón de las personas. Hay, hermano, aleluya, una vida que entra en los poros de la gente cuando le hablamos la palabra, pero la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce una nueva dirección en el corazón de las personas, produce sentido, da sentido a la vida, da esperanza, produce estabilidad, nos da confianza cuando hablamos la palabra. Por eso el Señor le dijo, aleluya, al profeta, alabado sea el nombre del Señor, le dijo: profetiza sobre esos huesos, háblales la palabra, aunque parezca que están muertos, que están secos, háblales la palabra, diles huesos secos y oíd palabra de Jehová. ¿Hay alguna situación en tu vida, alabado sea Dios, que pareciera que no hay esperanza? Háblale la palabra, bendito sea Dios. ¿Hay alguna enfermedad en tu cuerpo que pareciera que el doctor ha dicho no hay esperanza para ti, no hay medicina, no hay tratamiento? Háblale la palabra, alabado sea Dios. Quizás, hermano, tus finanzas están decaídas, no hay ya para dónde ir, piensas que a lo mejor es tirarte en la bancarrota. Háblale la palabra a esa situación, háblale la palabra de fe, porque todo puede cambiar. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar y restaurar a aquel que la cree. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque la respuesta, alabado sea Dios, de Dios es la palabra que puede levantar. El Señor le dijo al profeta Ezequiel: habla la palabra, profetiza la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, porque esa es la respuesta. Diréis, este pueblo había perdido toda esperanza, pero Dios estaba a punto de inyectar en esta gente el Espíritu de Dios para traer vida. Gloria al nombre del Señor. Para traer vida, para traer, aleluya, movimiento. Quiero decirle que después de esa profecía, gloria al Señor, el Señor comienza a describir algo, gloria al Señor, que solamente alguien que haya estudiado anatomía puede describir. Bendito sea Dios. Y esto es lo que quiero exponerle en esta tarde. Dice la palabra que Dios le dijo que iba a crear, ¿qué? Tendones. Alabado sea Dios. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis, dice, gloria al nombre del Señor. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Gloria al nombre del Señor. Mire, tres cosas que el Señor le dice que iba a hacer con estos huesos secos. En primer lugar, iba a poner, ¿qué? Tendones. En segundo lugar, iba a poner carne. En tercer lugar, iba a poner piel. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirle que cada una de esas tres cosas tiene una función específica, aleluya, en toda la anatomía humana. Los tendones tienen la función de insertar el músculo en el hueso y transmite la fuerza de contracción muscular. O sea que el trabajo de un tendón es que produce movimiento, aleluya, en el cuerpo humano. Un cuerpo que no tenga tendones no puede movilizarse, no puede doblar la mano, no puede levantar el pie, no puede saltar, porque los tendones, aleluya, la función de los tendones es producir movimiento en el cuerpo humano. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar,
lugar, la carne, el sistema muscular, este sistema que está compuesto por 650 músculos, alabado sea el nombre del Señor, esto permite que el esqueleto se mueva, que el cuerpo se mueva, pero que mantenga sobre todas las cosas una estabilidad y la forma del cuerpo. Gloria al Señor. Usted dice, qué músculos lo que tiene, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Qué músculos, qué piernas. Alabado sea Dios. Qué caderas, ¿verdad? Lo más común que se usa, Señor. Y la gente usa eso porque está describiendo ¿qué? La figura del cuerpo, los músculos que te permiten darte forma y estabilidad. Alabado sea el Señor. Pero en tercer lugar le dice también que le iba a poner ¿qué? Le voy a poner piel. Y la piel, hermano, es el mayor órgano del cuerpo, la piel. Está, ¿verdad?, desparramada en todo el cuerpo, pero ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados si pudieran medirse en un cuerpo, en un averaje, y su espesor varía entre 5 milímetros a los 4 milímetros en el talón del pie, y su peso es de 5 kilogramos. Pero lo más importante es que la piel actúa como barrera protectora que aísla el organismo del medio que lo rodea. Fíjense que la piel es una vestidura que tenemos para protegernos, alabado sea Dios, de los órganos internos y del exterior, de todo lo que tenemos en el exterior, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegra sus estructuras al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno. La piel es como un traje que está a prueba de agua. Usted sabe que su piel es impermeable. Alabado sea Dios. Usted se puede meter en una piscina y el agua no se le va a meter al corazón, ¿verdad? No se le va a meter por los poros. Pero fíjense que la piel respira. Alabado sea Dios. Puede salir aire, pero no entra aire. La piel es algo muy, pero muy especial. Gloria al nombre del Señor. Es algo súper especial. Bendito sea Dios. Pero quiero decirle que eran 3 cosas que el Señor le dice que le iba a poner a esos huesos secos para que recobraran la vida. En primer lugar le dice que le va a poner tendones. ¿Para qué? Para que recobren el movimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que está estancada. Gloria al nombre del Señor. Que está estancada, aleluya, en alguna situación que le llegó a su vida. Quizás alguna derrota del pasado, algún problema del pasado, gloria al Señor, ha hecho que se queden estancados, que tenían un ministerio bonito, que tenían una buena relación con Dios, que todo iba viento en popa, pero algo sucedió en su vida que lo detuvo, alabado sea Dios, y sus tendones dejaron de funcionar. Pero dice la palabra que cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, le dijo, yo voy a poner movimiento en esos huesos secos, voy a hacer que se vuelvan activos nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero en segundo lugar le dice, le voy a poner carne. Y la carne, como lo explicaba, simboliza la estabilidad y forma del cuerpo. Le iba a dar estabilidad para que pudiera ¿qué? Ponerse en pie, estar en pie, para que no anduviera de lugar en lugar, saltando de lugar en lugar. Alabado sea Dios, cayendo de problema en problema. Alabado sea Dios, metiéndose en más dificultades. El Señor le dice, le voy a poner carne para que tengan forma y que sean estables. Alabado sea el nombre del Señor. La carne es el símbolo, aleluya, en esta profecía de la estabilidad y del carácter que Dios le iba a poner, cosa que habían perdido. Había gente, hermano, gloria al Señor, que debido a que se habían apartado de Dios y habían caído esclavizados, ya se sentían que podían hacer cualquier cosa, que podían pecar, que podían ofender a Dios, porque habían perdido su fe en Dios. Y cuando se pierde la confianza y la fe en Dios, se cree que se puede hacer cualquier cosa y no haya problema, porque al fin y al cabo estoy mal, alabado sea Dios. Entonces ya no hay límite de hacer las cosas malas. Pero el Señor le dice, no, ya no vas a ser un hueso seco, te voy a poner tendones, te voy a dar movimiento, pero también te voy a dar forma y te voy a dar estabilidad. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! Pero el Señor no se limita solamente a darle movimiento y a darle estabilidad, sino que le dice, te voy a poner piel. Aleluya. Y como le explicaba, la piel es el órgano protector de nuestro cuerpo.
Si leemos, aleluya, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dale la mano al hermano que está a tu lado y dile: tomad la armadura de Dios. Aleluya, tomad la armadura de Dios. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Fíjese, no una parte, sino que tome toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios estaba interesado, gloria al Señor, en darle al pueblo movimiento, dinamismo, alabado sea Dios, darle estabilidad de carácter y forma, pero también quería que tuvieran protección, alabado sea Dios. Les dijo: les voy a poner piel a esos huesos secos, aleluya. Les voy a dar protección para que nunca más, gloria al Señor, vuelvan a caer en lo que habían caído. Dios les estaba diciendo: los voy a restaurar, y los voy a restaurar a un estado aún mejor que el que estaban antes, gloria al Señor, de que cayeran en la cautividad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quería restaurar a estos huesos secos, que era realmente el ejército de Israel que había caído en la batalla, gloria al Señor, y muchos de ellos estaban muertos porque creían que ya no había esperanza. Dice la palabra: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Aleluya. El Señor comenzó a obrar en esos huesos. Dice que los tendones cayeron sobre esos huesos secos. Alabado sea Dios. Y la carne comenzó a subir, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aún les faltaba algo. Tenían, aleluya, movimiento. Puede ser que alguien esté haciendo cosas, alabado sea Dios, colaborando, haciendo esto, moviéndose, envolviéndose en muchas cosas. Puede ser que alguien tenga forma, que se mire muy bien, gloria a Dios, que tenga piel, pero le faltaba algo. Le faltaba el Espíritu Santo, le faltaba la presencia de Dios en su vida, le faltaba el toque, el soplo divino de Dios para su vida. Gloria al Señor. Dice que miré entonces tendones, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, que he aquí, dicen ellos, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirte en esta tarde que Dios quiere, alabado sea Dios, hacer algo con nuestras vidas. Dios quiere traer que, en primer lugar, Dios quiere levantarnos de cualquier estado inerte en el que hayamos caído. Gloria al Señor.
Dios quiere darnos movimiento, Dios quiere darnos forma y carácter, Dios quiere darnos estabilidad, pero Dios también quiere darnos, aleluya, protección para que podamos luchar en contra de los dardos del enemigo. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? No hay cosa más mala que caer en un estado de desánimo. En la Biblia encontramos muchos personajes que cayeron en desánimo, que se sintieron como muertos. Dios, aleluya, le habló a Elías estando en la cueva. Dios le dijo, sal de esa cueva, ¿verdad? ¿Qué hace en esa cueva? Alabado sea Dios, porque Elías estaba desanimado. Él creyó que lo estaban persiguiendo para matarlo y estaba solo, pero Dios tenía todavía un trabajo para Elías. Dale un aplauso al Señor. Dios tenía un trabajo para Elías. Quizás tú creas que estás acabado, que ya no hay más nada para ti, pero Dios tiene un trabajo para ti todavía mucho más grande que el que hacías antes. Job recibió una restauración. Estábamos esta mañana estudiando la clase de Job y Dios restauró a Job de una forma poderosa. Dice que le dio unas hijas hermosas, alabado sea Dios. Le duplicó la cantidad de bienes que tenía, gloria al Señor. Amén. Él quizás cuando estaba con la enfermedad rascándose su piel, quizás él no pensaba, aleluya, que Dios lo iba a restaurar de la forma que lo restauró. Pero Dios lo hizo, bendito sea Dios. Y aquellos huesos y aquella piel muerta que había en Job fue restaurada. Noemí, gloria al Señor, después de regresar a su tierra derrotada con sus hijos muertos en derrota financiera, emocional, gloria al Señor, Dios la restauró y la bendijo, alabado sea Dios, a través de su nuera Ruth y de su descendencia, bendito sea el Señor. José, después de haber sido vendido como un esclavo, alabado sea Dios, Dios lo bendijo, lo restauró e hizo de él el hombre, uno de los hombres más prominentes en Egipto. Cuando él quizás no se imaginaba a dónde Dios lo iba a llevar, Dios lo hizo. Dios bendijo esos huesos que parecían estar secos, pero Dios les puso vida, vida en abundancia. Pedro, gloria al Señor, negó al Señor. Él dijo cosas que después se arrepintió. Él negó al maestro directamente, públicamente, pero después el Señor lo restauró. Y cuando él estaba como muerto por lo que había hecho, él llegó a ser uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén, aún después de haber fallado. ¿Por qué? Porque buscó de la presencia del Señor. Cuando buscamos de Dios, los huesos secos cogen vida, bendito sea el nombre del Señor. Cuando buscamos de Dios, Dios puede hacer la obra en nosotros. Inclinamos nuestros rostros en esta tarde. Inclinamos todos nuestros rostros. Todo lo que soy te lo entrego hoy, aunque no me alcanza.